Hola mundo, este video originalmente fue producido, grabado, editado, hecho, escrito y todo lo demás para Historias de Espantos por Fernando Palacios. Debido a los cambios que ha atravesado este proyecto, ahora va a ser subido aquí en Biblioteca de Espantos. El siguiente video es un resumen del libro Eso, de Stephen King, pero a manera de ilustrar la narración, se han utilizado imágenes del telefilme Eso, de 1990, y las películas Eso, capítulos 1 y 2, de 2017 y 2019, respectivamente. Todo lo narrado aquí obedece a la historia que viene en el libro, y, reitero, las imágenes son meramente ilustrativas. En 1986, el maestro del terror Stephen King publicó una novela de terror bastante extensa que se convirtió rápidamente en un bestseller, debido al revuelo que esta causó en el público. Un grupo de 6 niños y una niña, después adultos, deben enfrentarse con su mayor pesadilla, un monstruo que tiene la habilidad de cambiar su forma para traer ante sus ojos las criaturas más tenebrosas que ellos puedan imaginar, pero que su imagen favorita siempre será la de Pennywise, el payaso bailarín. Eso, o It en inglés, es una de las novelas más famosas de King que hasta el día de hoy es considerada una obra maestra del rey del terror. Pero, ¿cuál es la historia completa? Hola, mi nombre es Fernando Palacios y estás escuchando Historias de Espantos Resumidas, donde te contaré de principio a fin las historias de espantos que a mí me gustan más. Hoy vamos a visitar el libro que de una forma única me atrapó e hizo despertar en mí el gusto por leer novelas, cuentos o relatos de terror con la ansiedad de saber más, tanto del monstruo aquí en cuestión como del autor y el género ya mencionado, y que cuando comencé con Historias de Espantos por Fernando Palacios, allá por el 2020, fue el primer libro que quise grabar, así que aquí vamos. El libro de 1504 páginas se compone de 5 partes, divididas en 23 capítulos, 5 interludios y un epílogo que narran las desventuras que el Club de los Perdedores viven durante su niñez al enfrentar a Pennywise en los años 1957 y 1958, principalmente, así como el regreso de ellos para terminar su historia en 1985, 27 años después. Primera parte, La Sombra, antes. Capítulo 1, Después de la inundación, 1957. Georgie Denbrough juega en una calle inundada de su ciudad, Derry, Maine, con un barquito de papel que su hermano mayor, Bill el tartamudo, le hizo mientras estaba enfermo. Georgie corre tras de él, y en un momento repentino, se tropieza y el barquito se va por una coladera, perdiéndolo. De pronto, una voz misteriosa desde la alcantarilla donde ha caído su barco le saluda y comienza una conversación con él, tratando de hacer que Georgie se acerque, presentándose como Bob Gray, alias Pennywise, el payaso bailarín. El monstruo trata de ganarse su confianza hasta que de golpe, de una mordida en realidad, le arranca un brazo, provocando que Georgie muera tanto por desangrarse como por el shock que le provocó el ataque de Pennywise. Curiosamente, su barquito vuelve a navegar desde dentro de las alcantarillas hasta llegar a una desembocadura que lo lleva al océano. Capítulo 2. Después del festival, 1984. 27 años después de que Georgie muera a manos, o mordida, mejor dicho, de eso, en la estación de policía de Derry está llevándose a cabo un interrogatorio. 3 jóvenes vándalos acusados de homicidio en primer grado son presionados por los policías para saber qué sucedió en realidad. Adrian Mellon, un joven homosexual que había llegado a Derry unos meses atrás, fue brutalmente golpeado junto con su pareja por los 3 vándalos para después tirarlo solo a él al canal que pasaba por la ciudad, justo provocando el despertar de eso, sirviéndole su primera comida. Uno de los 3 vándalos confiesa que no era su intención matarlo, pero que en el agua, abajo en el canal, un payaso había agarrado a Adrian y le había mordido intentando comerse su corazón. La policía no cree esta fantasiosa historia y logra inculparlos, aunque, tiempo después, los 3 salen de prisión y solo uno de ellos abandona la ciudad.
Es así como, en los 2 primeros capítulos, King nos presenta al villano de esta historia, Pennywise, el payaso bailarín. Sumado a esto, da una introducción llena de descripciones y detalles de lo que trae consigo el despertar de eso en Derry, Maine, la ciudad que será el coto de cacería del mismo. Capítulo 3. 6 llamadas telefónicas, 1985. Este capítulo tiene la función clave de presentarnos al Club de los Perdedores, pero no desde su infancia o cómo se conocieron, sino más bien quiénes son y qué han logrado después de haber salido de Derry y haber llegado a una edad adulta. El primero de los perdedores en ser presentado es Stanley Uris, un hombre judío que se encuentra en sus 40s, como los demás del grupo, pero que desde hace años vive en Atlanta. Es un exitoso contador que está casado con Patty Uris, con quien no ha logrado concebir un hijo o una hija. Una noche, después de recibir la llamada de Mike Hanlon, Stan, lleno de miedo y ansiedad por el pasado que ha vuelto de golpe a él, toma la decisión de suicidarse en el baño de su casa, dejando escrito en la pared, con su sangre, eso. El segundo es Richie Tozier, un locutor de radio muy famoso de California, que, después de abandonar Derry con su familia en su juventud, halló en la universidad su vocación en la vida, haciendo voces y distintos personajes que le han traído una gran fama por la personalidad cómica que tiene. Al recibir la llamada de Mike, cancela todos sus planes, citas y compromisos laborales para tomar su auto, un lujoso convertible, y así encaminarse a Derry para reencontrarse con sus amigos de la infancia y enfrentar al payaso Pennywise. El tercero, un arquitecto de gran renombre llamado Ben Hanscom, llega al bar de carretera favorito que suele frecuentar los fines de semana. Después de haber recibido la llamada de Mike, al igual que los 2 anteriores, entra en pánico por los recuerdos de su infancia, pero con la ilusión de reencontrarse con los mejores amigos que ha tenido en toda su vida, decide aventurarse a regresar a Derry, no sin antes contarle al barman parte de su historia y cómo es que se sentía aterrado por volver al lugar que habría sido su hogar. Además de recordar al bully Henry Bowers, quien hizo de su vida un tormento durante un tiempo. El cuarto es Eddie Kasprak, un hombre escuálido que está casado con una mujer de enormes proporciones. Él es dueño de un negocio de limusinas en Nueva York bastante exitoso. Sus trabajadores se burlan a sus espaldas de la pareja dispareja que son él y Myra, su esposa. Eddie, lastimosamente, comienza a recordar su infancia después de la llamada de Mike, y sobre todo, vuelve a ser evidente para él cómo Myra y su madre tenían un parecido inmenso, que lo hacía sentir que podría estar cometiendo incesto. Myra intenta que él le dé explicaciones de su raro actuar, pero Eddie, esquivándola, consigue huir de casa para reencontrarse con sus amigos y así cumplir la promesa que hicieron en su infancia, a pesar de todo el miedo que lo carcome. La quinta en ser presentada es Beverly, una exitosa diseñadora de modas en Chicago, quien en ese momento lleva Rogan como apellido de casada. Para desgracia de ella, Tom, su esposo, tiene el mismo carácter abusivo, controlador, machista y misógino que su padre tenía con ella durante su infancia. Cuando ella recibe la llamada de Mike, tiene una gran pelea con Tom, misma que termina con la separación de la pareja, y con su esposo hecho trizas. Ella huye a altas horas de la noche de casa, con golpes y cortes, pero decidida a cambiar su vida y salir del ciclo de abuso al que ha sido sometida durante toda su vida. El último de los 6 perdedores que viven fuera de Derry en ser presentado es Bill Denbrough, o mejor dicho, Bill el tartamudo. Aunque fuese presentado en el primer capítulo, aquí descubrimos que es ahora un gran escritor de novelas de terror y está casado con Audra, una actriz de cine muy bonita y famosa, a quien conoció durante el rodaje de una película basada en una obra suya. Bill y Audra se encuentran en Londres, Inglaterra. Están rodando una película en la que él es el guionista y ella la protagonista, por lo que, después de recibir la llamada de Mike, decide regresar a Derry a cumplir su promesa. Él trata de explicarle a Audra que había olvidado su pasado, pero que ella tenía que quedarse en Londres para explicar su ausencia. Ella queda completamente consternada por la situación de su marido, pero Bill parte al lugar en donde su hermanito Georgie murió. Este capítulo es algo extenso, sobre todo por las explicaciones que tenemos de los protagonistas y, de cierta manera, Mike es presentado después, ya que siempre al finalizar una de las 5 partes que componen la novela, sucede un interludio.
5 capítulos que recapitulan la información que Mike Hanlon ha recogido sobre Derry, el payaso y el ciclo de 27 años. Los interludios tienen la función de presentar un poco a Mike, pero también para entender qué ha pasado en la ciudad y qué influencia tiene en ella eso. Derry, el primer interludio. Como ya lo dije anteriormente, este interludio sirve para presentar a Mike, el bibliotecario de Derry que investiga los casos recientes de desapariciones en su ciudad y que no tienen resolución. En este primer interludio, sabemos que hay un ciclo sucediendo en Derry cada 27 años, donde alguien o algo cobra la vida de muchos niños. Y terminando así la primera parte, King nos ha puesto en conocimiento de quiénes son en ese momento los protagonistas y cómo el miedo los agobia al liberar sus recuerdos de la infancia, mismos que serán abordados en la segunda parte de la novela. Segunda parte, junio de 1958. Capítulo 4. Ben Hanscom sufre una caída. Mientras Ben va viajando en avión a Derry, en un estado deplorable, comienza a recordar su infancia. Él recuerda cómo es que Henry Bowers le hacía la vida imposible por no ayudarle en un examen de matemáticas, y, en consecuencia, junto con sus amigos Victor Chris y Belch Hoggins, que en realidad se llama Reginald, pero lo apodan Belch, o Eructo en español, por su habilidad de eructar a voluntad. Estos lo atrapan y Henry le marca una H en su panza, con una navaja. Para esto, debo decir que en el capítulo donde se ha hablado de Ben, se aborda que él de niño era terriblemente obeso, pero que de adulto era un hombre esbelto y muy apuesto. Ahora bien, de vuelta en el 58, cuando acaban las clases, Ben tiene un encuentro con Beverly, y es aquí donde nos damos cuenta que él está profundamente enamorado de ella. Y antes de caer en las garras de Henry y sus amigos, él escribe un pequeño haiku que le envía a Bev como un admirador secreto. Después de que los vándalos lo atrapan y lo maltratan, Ben logra escapar cayendo desde un terraplén a los Barrens, y en su huida consigue esconderse quedándose dormido en su refugio, cerca de un desagüe de la ciudad que él llama Agujeros Morlock. Es ahí que recuerda cómo meses antes, en enero, él tuvo su primer encuentro con Pennywise, quien en forma de una momia trata de atraparlo, pero Ben huye y queda con el trauma, y en ocasiones, cuando duerme, sus pesadillas lo atormentan. Ben conoce momentos después a Bill y a Eddie, que antes de que él llegara, fueron víctimas de la furia de Henry y sus amigos, destruyendo el intento de dique y causándole un ataque de asma a Eddie. Capítulo 5. Bill Denbrough sale pitando. Primero. Mientras Bill vuela desde Londres hacia Derry, comienza a recordar el día en que conoció a Ben Hanscom, quien se queda con Eddie mientras Bill va a buscar su medicamento para el asma, pues este se le había acabado. Bill va en su bicicleta a quien nombra Silver, como el caballo del llanero solitario, una bicicleta enorme de color plateada que es demasiado vieja y grande, pero que él adora. Llega a la farmacia y pide al señor Kinney el medicamento para el asma, mismo que el farmacéutico le da porque sabe que el niño lo necesita. Momentos después, Bill regresa con Eddie y Ben, donde tienen un momento bastante bonito para ellos, burlándose de Henry y poniéndose de acuerdo para hacer bien el dique en los Barrens al día siguiente. Cuando él vuelve a casa, se encuentra con la frialdad que ahora muestran sus padres desde la muerte de Georgie. Atormentado por esa situación, Bill entra al cuarto del pequeño, donde toma un álbum de fotografías que Georgie coleccionaba, y, al estarlo revisando, el álbum empieza a moverse solo y cambiar las páginas, llegando una foto de Georgie que le guiña un ojo y sangra repentinamente, siendo así, relativamente, su primer encuentro con eso. Capítulo 6. Uno de los desaparecidos. Relato del verano de 1958. Este capítulo, aunque parezca romper un poco la continuidad de la novela, en realidad sirve para presentar al pequeño Mike Hanlon. Aquí, primero conocemos la historia de Eddie Corcoran, un niño que fue víctima de Pennywise, de quien lamentablemente no logra salvarse y es asesinado en el Parque Basie. Aquí debo mencionar que antes de eso, mediante notas periodísticas, nos es contado que el hermanito menor de Eddie, Dorsey Corcoran, fue asesinado a golpes con un martillo por su abusivo padrastro, suceso que provocó que el último día de clases, Eddie no quisiera volver a casa, refugiándose en el parque, cerca del canal de Derry. Mike tiene la corazonada que ese día
El primer día de vacaciones, tiene que ir al parque por la mañana, sin saber que la noche anterior, Eddie Corcoran había sido asesinado por eso en el parque. Al llegar ahí, encuentra sangre y una navaja con las iniciales EC, lo que lo lleva a recordar cómo en una ocasión, habiendo ido a las ruinas de la Fundición Kirchner, había encontrado un pájaro enorme, de proporciones inmensas, que trata de comérselo. Mike logra enfrentarlo reventándole un ojo, dándole así la oportunidad de huir. Capítulo 7. El dique en los Barrens. Mientras Eddie Kaspbrak viaja de regreso a Derry en un Cadillac alquilado por la ciudad de Boston, él comienza a recordar el día que se reunieron en los Barrens para hacer realidad el dique. En un principio solo están reunidos Eddie, Bill y Ben, haciendo el dique bajo las órdenes del futuro arquitecto. Más tarde, Richie y Stan llegan y les ayudan a mejorarlo, causando una inundación en los Barrens. A lo largo de ese día, Bill se ha comportado de manera extraña, un tanto distante o frío, misma cosa que llama mucho la atención de Eddie, y cuando este por fin se decide a contarles qué le sucede, ocasiona que Eddie recuerde su primer encuentro con eso. 6 semanas antes, Eddie se aventuró a ir por las vías del tren solo, llegando a la calle Neibolt, llegando casi hasta el final de la misma, en el número 29, y, estando en el patio de esa casa tan desolada, fue abordado por un leproso que le ofreció practicarle sexo oral. Eddie, asustado, huye y cuando voltea a ver hacia atrás, ve que el leproso tenía un traje de payaso. Este encuentro le provoca pesadillas, pero nunca lo platicó con nadie hasta ese día. Después, Ben cuenta su historia y, cuando Stan Uris está por platicarles lo que le pasó a él, son interrumpidos por el señor Nell, un viejo policía de origen irlandés, rompiendo el momento que 5 de los integrantes del Club de los Perdedores estaban teniendo. Capítulo 8. La habitación de Georgie y la casa de Naval Street. Cuando Richie está por entrar a Derry, se detiene un momento para asimilar que está frente al letrero que anuncia el territorio. Él va viajando en un Mustang convertible. Repentinamente, un dolor o ardor le llega a sus ojos, pero desaparece rápidamente. Y en ese momento recuerda al policía Nell y cómo los regañó el día que construyeron el dique. Regresando a 1958, después de hacer un trato con los 5 perdedores, el señor Nell se sienta a esperar a que ellos terminen de deshacer el dique. Más tarde, cuando los niños van de regreso a su casa, Richie se obsesiona con el álbum de fotos de Georgie, pidiéndole a Bill que lo lleve a verlo. Bill accede y van a su casa. Cuando están hojeándolo, Richie se da cuenta que la foto de Georgie, que Bill mencionó antes, la que le había guiñado el ojo, no está, y, al buscarla, una fotografía de un cruce de 3 calles del centro de Derry cobra vida asustándolos y causándole a Bill un corte en los dedos. Ellos huyen de la habitación y deciden ignorar el suceso. Al día siguiente, Richie, en su casa, ve un anuncio de películas de terror en el cine Aladdin de Derry. Hace un trato con su papá de cortar el pasto a cambio del dinero para poder ir. Cuando habla con los perdedores, ninguno tiene chance de ir con él, por lo que habla con Ben y lo invita. Él acepta. De camino al cine, Richie se encuentra con Beverly Marsh y después de ver lo bonita que era, decide invitarla a la doble función de cine. Ben, Beverly y Richie asisten al cine y al salir de él, se encuentran con Henry y su pandilla, quienes los atacan, pero, como si fuese una película, según Richie, logran vencerlos, eludirlos y huir de ellos, yéndose a los Barrens. Ya estando ahí, Bill y otro niño, que asiste a la terapia de lenguaje con él, llegan, y después de pasar el rato, cuando Bill y Richie van de regreso a casa, Bill le pide ir a investigar la casa de Naval Street, prometiéndole llevar el revólver de su papá por si se encuentran al monstruo. Al día siguiente, los niños van solos a la casa abandonada, y, metiéndose a hurtadillas, son atacados por eso, que toma la forma de un hombre lobo, el hombre lobo adolescente de la película que Richie vio el día anterior. Logran escapar gracias a los polvos pica pica que Richie llevó como en broma, pero al salir a la calle, eso los persigue y casi los atrapa, pero, milagrosamente, logran escapar subidos en Silver. Capítulo 9. La limpieza. Mientras Beverly va viajando en avión hacia Derry, se encuentra en un mar de recuerdos de la noche anterior en que abandonó a Tom, su esposo, recuerdos de cómo su mejor amiga Kay McCall la recibió en su casa y la felicitó por abandonar a su esposo abusador, pero sobre todo, recuerdos de su infancia,
de cuando conoció a los perdedores y cómo fue su primer encuentro con eso, justo la noche que había ido al cine con Ben y Richie. Ya en casa, después de haber ido al cine y a los Barrens, Beverly se sentía feliz de haber entablado una amistad con los perdedores, pero al estarse alistando para dormir, escuchó que del desagüe del lavabo salían voces de niños que se mezclaban, cambiaban y después se convertían en la del payaso Pennywise. Este le dice que debe decirle a Bill que Georgie lo visitará pronto para matarlo. De golpe, comienza a salir sangre por el desagüe, llenando el lavabo de la misma y ella grita asustada, provocando que su papá, Alvin Marsh, entre en el baño, comienza a indilgarla de qué pasaba ahí, pues misteriosamente él no veía la sangre que ella sí. Después de darle un par de golpes, ella le dice a su padre que había visto una araña, y él, riendo, le dice que mejor vaya a dormir. Al día siguiente, Bev y su mamá hacen el aseo de la casa, después de que su padre se ha ido a trabajar. Ella tiene dudas de por qué su madre tampoco ha podido ver la sangre, pero no le dice nada. Cuando Elfrida, la mamá de Bebby, le dice que tiene que irse, le encarga que termine de hacer el aseo de la casa, pero por un instante, dubitativa le pregunta si su padre alguna vez la ha tocado. Pregunta que desata 1.000.000 de dudas en la mente de la niña, pero extrañada, no dice nada a su madre. Después de que ella se queda sola, decide salir a la calle, encontrándose con Eddie, Ben y el niño que iba con Bill a terapia de lenguaje. Después de jugar un rato, Bradley, el niño ese, se enoja por ir perdiendo y, después de insultar a Beverly, huye antes de que Ben lo pesque. Bev se suelta a llorar, porque no entendía qué le estaba pasando, así que decide contarles lo de la sangre en el lavabo. Pero, justo en ese momento, llega Stan Uris, uniéndose a la audiencia del macabro suceso. Luego de oírla, los 4 perdedores deciden ir a casa de Bebby para hacer la limpieza del baño. Y, habiendo terminado, Stan propone ir a la lavandería para asear los trapos que usaron. Ya estando ahí, él les cuenta lo que le pasó en la torre de depósito de Derry. Un día de primavera, él estaba observando pájaros en la fuente que había en el Memorial Park, cuando escuchó que algo había en la torre, y, al acercarse a investigar, vio que una puerta estaba abierta. Stan entró y se encontró con unos niños muertos, que, según Eddie, Ben y Beverly, habían muerto ahí hace tiempo en un accidente muy extraño. Stanley logró huir gritando los nombres de pájaros que venían en su libro, pero este suceso ocasionó que él sintiera que nada de eso era posible, cuestionando su fe y su forma de ver el mundo. Después de que terminan de escuchar la historia de Stan, los niños se ponen de acuerdo para platicar con Bill y saber qué pueden hacer ellos, yéndose cada uno a su casa. Beverly, ante toda la ansiedad y el miedo que le provoca estar sola, decide investigar qué pasa con el desagüe del lavabo. Usando la cinta métrica de su padre, ella trata de ver qué tan profundo es el tubo. Pero de la nada, la cinta comienza a correr hasta topar con el límite de su longitud, y, al regresar mucho más a prisa, vuelve a salir un poco de sangre. Asustada, ella vuelve a limpiar y queda consternada. Con esto llegamos a conocer cómo es que casi todos los perdedores tuvieron su primer encuentro con eso, dejando a todos temerosos y sin saber qué hacer. Pero, para dar cierre a esta segunda parte, llegamos a otro interludio. Derry, el segundo interludio. Mike comienza contando que últimamente ha estado pensando en cómo es que la policía no ha podido resolver los casos de desapariciones que en 1984 y 1985 están suscitándose, por no mencionar los homicidios. Y, al seguir reflexionando sobre esto, empieza a recordar una historia que su papá le contó antes de morir. Will Hanlon, su padre, llegó a Derry a finales de los años 20 o principios de los años 30, habiéndose enlistado en el ejército, y, mientras estaba ahí, su batallón, que era solo integrado por hombres afrodescendientes, había hecho un pequeño club de reuniones al que llamaron el Black Spot, mismo que fue quemado hasta los cimientos por los miembros de la Liga de la Decencia Blanca, la versión norteña del Ku Klux Klan. Y, mientras eso sucedía, Will Hanlon logró ver que un pájaro gigante, que estaba sostenido por globos, se llevaba a algunas personas para comérselas. Y con esto termina la segunda parte del libro, dándonos así un panorama mayor de quiénes son los perdedores y cómo fue conformándose el grupo, además de sus primeros encuentros con el monstruo que los acechaba.
Un pequeño paréntesis es que Will le cuenta a Mike un poco de su historia con los Bowers, dándonos a nosotros una perspectiva mayor del estado mental de Butch Bowers y cómo esto influye en su hijo, Henry. Tercera parte. Adultos. Capítulo 10. La reunión. Ahora, llegando a la mitad del libro, nos encontramos con que los perdedores están de vuelta en Derry. Todos han llegado ya. Bill descansa en el townhouse de Derry cuando recibe la llamada de Mike, nuevamente, para decirle que ese día se reunirán en un restaurante llamado Jade Oriental, y que ahí les contará qué pasó con Stan, pues ha muerto. Mientras Bill va de camino a la reunión, el taxista que lo lleva lo va poniendo al día con los cambios que ha afrontado Derry en los últimos 20 años. Bill siente nostalgia y miedo ante tal situación. Al llegar al restaurante, Bill es recibido por Mike, que lo lleva con los demás. Todos ellos están consternados por el reencuentro, pero, al mismo tiempo, una especie de júbilo los absorbe. Los perdedores comen y disfrutan de su reunión, pero, al finalizar, comienzan a platicar de muchas cosas. Primero, de cómo es que Ben Hanscom ha adelgazado. Después, de cómo es que ninguno de ellos ha podido tener hijos. Richie les cuenta que una vez se hizo la vasectomía, pero, misteriosamente, los conductos seminales volvieron a unirse, y, aún así, nunca había podido tener un hijo. Beverly miente sobre su relación, diciendo que todo en ella está bien. Eddie decide preguntarle a Mike qué es lo que ha pasado en Derry, y este les cuenta todos los asesinatos y las desapariciones que se han suscitado antes de que él decidiera llamarles. Después, les enseña a todos fotografías e información de todo lo que él ha recopilado, sobresaliendo entre ellas la foto que le guiñó el ojo a Bill en 1958, la foto de su hermanito, Georgie. Cuando todos están por despedirse, y que Bill ha asegurado que todos volverán a reunirse para decidir cómo enfrentarán a eso, Mike propone que se reúnan en la biblioteca, donde él trabaja como director, por la noche. Y es ahí donde eso vuelve a hacerse presente, haciéndoles ver cosas terroríficas salidas de unas galletas de la suerte. Al salir del restaurante, todos deciden separarse y reencontrarse con su pasado en Derry, hasta que llegara la hora de reunirse en la biblioteca. Capítulo 11. Paseos. En este capítulo tenemos algo similar al de 6 llamadas telefónicas, pues se divide en subcapítulos donde cada uno de los perdedores se reencuentra con su infancia, sus recuerdos y sobre todo con Pennywise. El primero en andar por Derry es Ben Hanscom, quien deja que sus pasos lo lleven, y para su sorpresa, el lugar que visita es la biblioteca. Ahí recuerda cuán feliz fue durante horas, días o semanas, leyendo historias, cuentos, libros que le permitían viajar en su imaginación. Pero al estar ahí, se siente como un extraño que ya no pertenece a Derry, y mientras solicita una renovación de su tarjeta de biblioteca, Pennywise, eso que asume la imagen de un Drácula con navajas en lugar de dientes o colmillos, lo acosa, diciéndole que se vaya de la ciudad, que huya, porque si no, esa misma noche morirá. Ben recoge la credencial de la biblioteca y sale de ahí. El segundo es Eddie Kasprak, quien al caminar se dirige a una zona ligeramente abandonada de Derry, en Kansas Street, pensando en que debió haber ido mejor a la zona rica de Derry, en Broadway Oeste, pero al recordar eso, se da cuenta que en realidad iba a la estación de camiones de los Tracker, donde, en su infancia, los niños sanos de la ciudad solían jugar béisbol. Al estar ahí, eso lo confronta en forma de zombies, como Greta Bowie, Patrick Hochstetter y Tony Tracker, haciéndole huir y llenarse de miedo por estar de vuelta en Derry, anhelando estar mejor en Nueva York, con su esposa, Myra. La tercera en deambular por Derry es Beverly, quien se dirige a su antigua casa. Pasa por la lavandería vieja donde ella y los perdedores lavaron los trapos que usaron para limpiar el lavabo que escupió la sangre 27 años antes. Cuando llega a su antigua casa, se acerca y tiene miedo de tocar la puerta, porque no sabe si su padre sigue viviendo ahí. Ella piensa en irse, pero un repentino impulso la orilla a tocar el timbre, y quien la recibe es la señora Kirsch, quien le cuenta que su padre ha muerto. La anciana le invita a pasar a tomar un poco de té para pasar el amargo trago que le ha hecho pasar al anunciarle el fallecimiento de su padre, Alvin.
Cuando está dentro, la anciana se convierte en una bruja que la ataca y la amenaza con que esa noche morirá. Beth logra huir gritando a algo que no comprende. Los Grajos conocen tu verdadero nombre. Y así, eso no logra alcanzarla. Richie Tozier es el cuarto en recordar su infancia en Derry, de una vez que logró escapar de Henry y su pandilla, perdiéndolos en una tienda, y mientras va al Parque Basie, donde hay una estatua de Paul Bunyan, él se sentó en un banco y fue atacado por la estatua de plástico de Paul Bunyan. En 1958, Richie se dijo que solo había sido una alucinación, pero en 1985, al reencontrarse con la estatua, esta se convierte en el payaso Pennywise y comienza a burlarse de él, diciéndole que tiene el poder para causarle cáncer, pero que no lo hará porque se divertirá más matándole junto al resto de los perdedores. Richie, inundado de miedo, huye y nuevamente el repentino ardor en sus ojos le ataca, siendo ayudado por un adolescente que pasaba por ahí. El último de los perdedores en recorrer Derry es Bill el tartamudo, pero a diferencia de sus amigos, él no se encuentra con eso, él se encuentra con otro fantasma de su pasado. Primero, al ir a su antigua casa, encuentra a un niño que, jugando en una patineta, le cuenta que ha escuchado voces de la alcantarilla y que él y sus amigos tenían miedo de algo que acechaba por ahí, que incluso conocía a uno de los niños desaparecidos. Más tarde, después de caminar otro poco, Bill encuentra una niña que le recomienda ir a la tienda Rosa de segunda mano, y, al ir a esa tienda, Bill se reencuentra con el fantasma de su pasado, Silver, su vieja bicicleta. Él la compra y llama a Mike para saber si puede guardarla en su casa. Al final del capítulo, Bill y Mike se encuentran en casa de este último, donde le dice que tiene todo lo necesario para reparar a Silver. Ambos conversan y Bill le cuenta que hay una frase que está repitiéndose en su cabeza. Golpea exhausto el poste tosco y recto. Mike le dice que en el 58, Bill solía ir diciendo esa frase, pues su mamá se la había enseñado y él quería poder decirla sin tartamudear, pero que nunca lo había logrado. Bill, deprimido y exhausto, dice que solo una vez logró hacerlo, pero no recuerda cuándo fue. Capítulo 12. 3 huéspedes sin invitación. Henry Bowers, en 1985, está recluido en un hospital mental de Augusta, Juniper Hills. A la par de que Mike hace las llamadas a los perdedores, Henry empezó a escuchar la voz de todos ellos desde la luna, pero una en especial, que no pertenecía a los perdedores, la voz de Pennywise, pidiéndole volver a Derry. Esa misma noche, eso, en forma de un Victor Chris Frankenzoide, le ayuda a escapar de Juniper Hills. Mientras tanto, en Chicago, Kay, la amiga de Beverly, está recuperándose de las heridas que Tom Rogan le causó al atacarla para sacarle la información de a dónde había ido su esposa. Ella marca a cada uno de los hoteles de Derry para encontrar a Baby y advertirle que su esposo va por ella. Y, al otro lado del charco, en Londres, Audra Phillips lucha con la idea de ir tras Bill a Derry, pero después de hablar con el director de la película que estaban filmando, El Desván, basada en el libro Los Rápidos Negros de Bill, toma la decisión de ir de vuelta a Estados Unidos y ayudar a su marido. Y con esto, los 3 huéspedes sin invitación, Henry, Tom y Audra, se encaminan a Derry, dando pie ahora al siguiente interludio. Como dato curioso, cuando Audra y Tom logran llegar a Derry, los moteles en donde se hospedan quedan cerca, compartiendo estacionamiento y dejando los autos de cada uno frente al otro. Derry, el tercer interludio. En esta intervención, Mike nos cuenta cómo es que el Sr. Kinney, el farmacéutico que ayudó a Bill con la medicina de Eddie el día que conocieron a Ben, le platica la cacería que todos los hombres de Derry hicieron a la banda de Bradley, unos pistoleros que a finales de los años 20 se refugiaron cerca de Derry, pues estaban en la lista de los más buscados. En ese atentado, muchos de los ciudadanos de Derry vieron a un payaso disparando contra la banda de Bradley, pero no hacía sombra alguna, como si fuera un ente extraño que solo algunos podían ver. Y de esta forma finaliza la tercera parte del libro, dejándonos ahora con la perspectiva de que los perdedores están de vuelta en Derry y ahora buscan afrontar su miedo y recuperar sus recuerdos para por fin enfrentar a eso y ahora sí vencerlo. Cuarta parte, julio de 1958. Capítulo 13.
La apocalíptica batalla a pedradas. Bill es el primero en llegar a la biblioteca, y en lo que espera a los demás, y que Mike se desocupe, ve que hay una pequeña sección donde resaltan los libros que él ha escrito. A la par de esto, Bill recuerda cómo es que conocieron a Mike, y así el grupo tuvo por fin 7 integrantes, los 7 de la suerte. Antes del 4 de julio de 1958, el día 2 para ser precisos, Mike se dirige a un ensayo de la banda de guerra de la escuela donde él estudia. Henry y los vándalos lo ven y comienzan a perseguirlo hasta el foso de grava de Derry, un lugar abandonado donde casualmente los perdedores han ido para echar algunos cohetes. O cohetes, si es que no eres de México. Antes de irse ahí, los 6 perdedores que no son Mike han platicado, por fin, cada uno los sucesos en los que eso les ha asustado, y Bill no sabe qué deben hacer para vencerlo. Cuando los perdedores están por empezar a echar los cohetes, Mike llega siendo perseguido por Henry y sus amigos. Los 7 perdedores deciden agruparse y confrontarlos, venciéndolos y forjando así la amistad que da origen al grupo definitivo. Capítulo 14. El álbum. El resto de los perdedores llegan a la biblioteca, y mientras se ríen y divierten de que todos han llevado alcohol a la reunión, Mike comienza a recordar cómo fue que afianzó su amistad con los otros 6 niños. Pero, en un momento en que va a sacar una cerveza de su refrigerador, eso se presenta como la cabeza degollada de Stan Uris. Los demás perdedores llegan y confrontan el intento de atemorizarlos que tiene eso. Después, todos recuerdan cómo fue que Mike llevó el álbum de su papá, donde guardaba fotos viejas y recortes de cosas importantes de Derry. En casi todos los artilugios que su padre ha coleccionado ahí, aparece Pennywise, y este trata de asustarlos, logrando desquiciar a Stan, pero Bill lo reconforta, y todos acuerdan seguir con el plan de hacerle frente. Capítulo 15. El pozo de humo. Richie, en la reunión de la biblioteca, comienza a platicar el recuerdo de cuando decidieron hacer la casita trampa en los Barrens y cómo, cuando estaba lista, Ben llevó la historia del pozo de humo, un ritual en que los antiguos nativos de América solían hacer para tener visiones y saber qué debían hacer para afrontar un suceso ominoso. En 1958, después de escuchar la investigación de Ben, Bill decide que deben hacer el pozo de humo y, después de una discusión donde tratan de excluir a Beverly por ser mujer, los 6 niños y la única niña del grupo entran a la casita trampa y hacen el ritual. Mike y Richie son los únicos en quedarse hasta el final y tienen visiones. Es así que logran saber que eso llegó del espacio exterior, era un ser de otro mundo, y el ardor que sentía en los ojos en 1985 era un ardor que le ocasionaban los recuerdos del pozo de humo. Capítulo 16. La fractura de Eddie. Después de escuchar la anécdota de Richie, Eddie comienza a platicarles que ha tenido un dolor en su brazo izquierdo desde que recibió la llamada de Mike, y junto con esto, les cuenta de dónde sale el dolor. Después de la apocalíptica batalla a pedradas, el 20 de julio de 1958, Eddie fue a recoger su inhalador con el Sr. Kinney. Este decide contarle a Eddie que su medicamento para el asma era solo un placebo, y aunque el niño parece entenderlo, prefiere caer en negación y sale huyendo de la farmacia. Henry y sus amigos lo atrapan y él le rompe el brazo izquierdo. Después de eso, ya en el hospital, Eddie confronta a su madre y le dice que no lo aleje de sus únicos amigos, que él sabe que ella quiere hacerlo sentir enfermo para controlarlo, porque su medicamento es un placebo. Su madre, llena de lágrimas, accede y permite que los niños le visiten, afianzando así aún más su amistad. Capítulo 17. Otro de los desaparecidos, la muerte de Patrick Hochstetter. Beverly, después de Eddie, comienza a platicarles que después de la fractura de él, ella vio a eso matar a un niño, Patrick Hochstetter. Un niño que realmente estaba demasiado perturbado, sin necesidad de tener la influencia de eso. En este capítulo se nos cuenta quién era ese niño y cómo era un psicópata que mató a su hermanito recién nacido cuando él tenía alrededor de 6 años. Después, en los años posteriores a eso y previos a su muerte, él había torturado y asesinado animalitos indefensos. Pero, regresando a las memorias de Beverly, ella les cuenta cómo estuvo a punto de toparse con Henry y sus amigos en el basurero de la ciudad,
pero afortunadamente se logra esconder y eludirlos para ser testigo de un encuentro semisexual que Patrick y Henry tienen. Henry se molesta con Patrick insultándolo y tachándolo de homosexual, para después amenazarlo con revelar su secreto, que torturaba y mataba animalitos. Después, cuando Beverly logra huir, lleva a los perdedores al lugar donde eso mata a Patrick, y ahí encuentran un mensaje de Pennywise. «Basta ya, o los mato», es un consejo de su amigo Pennywise. Capítulo 18. La resortera. Ben Hanscom es el último en aportar un recuerdo, y él habla de cómo hicieron los balines de plata en casa de Bill, además de su primer enfrentamiento con eso en la casa de Naval Street 29. En 1958, después de haber hecho los balines de plata, los perdedores van a la casa donde Eddie vio al leproso, la casa de Naval Street, y, al entrar, se encuentran en un lugar surrealista, donde todo es lúgubre. Eso trata de ponerles trampas conforme se van adentrando, pero al ver que no caen en ellas, sale a enfrentarlos. Toma la forma del hombre lobo que le dio miedo a Richie y hiere a Ben, pero Beverly, con un disparo de la resortera y un balín de plata, le salva. El monstruo, Pennywise, huye. Más tarde, ese mismo día, los perdedores se recomponen en la casa trampa del club. En ella, Ben reflexiona sobre el poder de los balines, dando fin al capítulo. Derry, el cuarto interludio. Llegando al final de la cuarta parte, Mike Hanlon reflexiona sobre qué es lo que eso toma de Derry al comerse a los niños, y, al igual que Ben, reflexiona sobre el poder que tiene el miedo, decidiéndose entonces a hacer las 6 llamadas telefónicas. Aunado a esto, él rememora el suceso de la masacre del dólar soñoliento en 1904, haciendo alusión a una conversación que mantuvo con el anciano Egbert Thorogood, quien fue testigo de la misma, pero hasta la fecha no logra entender cómo es que esta sucedió. Un hombre, Claude Herux, mató a un grupo de leñadores para después ser linchado por el pueblo entero de Derry, y, en todo momento, ahí había un payaso, Pennywise, finalizando por completo la cuarta parte del libro. Parte 5. El rito de Chut. Ahora bien, el rito de Chut es algo que se menciona rápida y brevemente en el comienzo de la cuarta parte, cuando los perdedores, todavía sin Mike, reflexionan sobre qué es eso. Bill les cuenta a los demás que descubrió en la biblioteca que antiguas culturas lo conocían con diversos nombres, y que su forma de combatirlo era mediante un ritual en el que el monstruo y quien lo enfrentaba entrelazaban sus lenguas y se contaban chistes. El primero en reír perdía. Bueno, de forma muy resumida, eso es el rito de Chut, así que vamos de lleno al final del libro, mismo que entrelaza los años 1958 y 1985, en las 2 batallas que presentaron los perdedores contra eso en su guarida. Capítulo 19. En las vigilias de la noche. Este es el capítulo más extenso del libro, pues en él se desarrolla poco a poco cómo es que los perdedores, en ambos años, fueron orillados a enfrentarse con Pennywise. Al terminar de contar las anécdotas, los perdedores se separan. Bill y Beverly caminan juntos al hotel, Richie, Ben y Eddie también, pero Mike se queda en la biblioteca para anotar en su libro todo lo que ha sucedido después de que ha hecho las llamadas. Es ahí que es atacado por el desquiciado Henry Bowers, quien, comandado por eso, busca venganza. Mike logra defenderse, pero Henry lo hiere de gravedad, quedando los dos maltrechos. Bowers huye y Mike pide ayuda por teléfono a la policía. Y bueno, mientras eso sucede, Bill y Beverly llegan al townhouse y deciden ir a la habitación de él. Ahí tienen relaciones sexuales, y esto desbloquea por completo el recuerdo de cómo salieron de las cloacas en 1958. En esa ocasión, Beverly había llegado a su casa, donde su padre, siendo influenciado o poseído en cierto punto por Pennywise, la ataca e intenta abusar de ella. Bev logra repeler sus ataques y huye, pero cuando logra perder a su padre, cae en las garras de Henry y sus amigos. En ese momento, Henry también está desquiciado por la influencia de eso, al grado de que ataca a una anciana que intentaba defender a Beverly de los vándalos. Ella patea a Henry en los testículos y cuando ella logra escapar, corre a los Barrens,
refugiándose con Ben en la casa trampa. Henry la persigue, pero al no encontrarla, recuerda cómo al comienzo de ese día, el payaso le dio una navaja, misma que usó para matar a su padre, Butch Bowers. De regreso a 1985, un Henry maltrecho es ayudado por Pennywise, quien asume la forma de Belch, y en un Plymouth Fury rojo le lleva al townhouse para que se haga cargo de los demás. Nuevamente en el 58, Henry acecha a los perdedores, quienes se reúnen, sin saberlo, en la casa trampa. Los vándalos los atacan y los obligan a entrar en las alcantarillas, persiguiéndolos después. En el 85, Henry ataca a Eddie en su habitación de hotel, pero este, a pesar de todo, logra defenderse y lo mata. Capítulo 20. El círculo se cierra. Durante la misma noche en que los perdedores se han reunido en la biblioteca, Tom Rogan está hospedado en un motel, donde está teniendo una pesadilla que básicamente es una representación de la persecución que Henry y sus amigos hacen al Club de los Perdedores en 1958. Eso trata de influenciarlo, haciendo que vea todo desde la perspectiva de Henry y diciéndole en su subconsciente que Bev y Bill han tenido relaciones. Al mismo tiempo, Audra, que se encuentra en un motel contiguo al de Tom, también se encuentra soñando todo lo de 1958, pero desde la perspectiva de Beverly. Asustada y temerosa de lo que le está sucediendo, decide llamar al townhouse para ver si puede contactar a Bill, y al tratar de contactarla con él, el recepcionista le dice que nadie contesta el teléfono, pero que anteriormente había recibido una llamada, la de Eddie, por el ataque de Henry Bowers. En su pánico, decide ir hasta donde está Bill, pero al salir, Tom, ya bajo la influencia de eso, la intercepta y la secuestra. De regreso con los perdedores, Bill y Beverly van a la habitación de Eddie, y al ir saliendo escuchan que el teléfono suena, pero no regresan a contestarlo. Era la llamada de Audra. Cuando llegan con Eddie, ven que realmente Bowers yacía muerto en la habitación. Ellos deciden llamar a Ben y Richie, por último llamarían a Mike, pero primero querían reunirse los 5 que se encontraban en el townhouse. Cuando ellos llegan, están tratando de ponerse de acuerdo sobre qué hacer, pero deciden no llamar a la policía, porque en ese momento, Derry está bajo la completa influencia de eso. Cuando Bev llama por teléfono a casa de Mike, nadie atiende el teléfono, por lo que llama mejor a la biblioteca, y ahí le contesta Rademacher, el jefe de policía, diciéndole que el bibliotecario ha sufrido un grave ataque que pronto podría costarle la vida. A Mike, por supuesto. Bevy elude los cuestionamientos del policía y cuelga, informa a los demás de la situación, y Richie decide llamar al hospital, fingiendo ser un periodista. Ahí se entera de que Mike está grave, pero estable. Es así que los 5 perdedores deciden enfrentar ellos a eso. Inmediatamente, abandonan el townhouse y se dirigen a los Barrens en la limusina que Eddie alquiló. En el trayecto, eso empieza a acosarlos a través de la radio del auto, usando la voz de Georgie. Ellos lo ignoran y continúan su camino. Al llegar a los Barrens, ellos se dirigen al agujero Morlock, por donde habían entrado a las cloacas 27 años antes. Pero al llegar ahí, se dan cuenta de que la tapa había sido retirada. Al moverla, Bill descubre tirada en el suelo la bolsa de su esposa, Audra. Desesperado, les dice a los demás que su mujer está dentro. Bev tiene el presentimiento que fue Tom quien la secuestró, pero no lo tiene claro, es solo un presentimiento. Los 5 deciden entrar. Capítulo 21. Debajo de la ciudad. En el 58, eso reflexiona lo que había sucedido cuando el grupo de niños lo confrontó en la casa de Naval Street, sintiendo por primera vez miedo y dándose cuenta de la debilidad que ahora representa el poder que siempre creyó que era su aliado. Eso se da cuenta de que esos niños pueden dañarlo, si no es que matarlo, en comparación de todas sus pasadas víctimas. De vuelta con los 7 perdedores en el 58, ellos comienzan a adentrarse a las cloacas, siendo dirigidos por Eddie para encontrar la guarida de eso. Cuando van caminando en la oscuridad, ellos se encuentran con el cadáver de Patrick Hochstetter y se dan cuenta de que Henry y sus secuaces aún están persiguiéndolos. En 1985, eso vuelve a reflexionar sobre la batalla perdida con los niños 27 años antes, y, aunque ahora el grupo era de 5 y no de 7, se sentía inseguro de poder acabar con ellos, y, tratando de tener ventaja, recibe a Tom,
quien trae a la secuestrada Audra. Tom muere al instante en que ve el verdadero rostro de eso. En esta parte igual se explica que el poder de eso viene de la mente de sus víctimas, en especial de su imaginación, convirtiéndola también en su mayor debilidad. Bill, en 1985, avanza desesperado por las cloacas. Richie trata de alcanzarlo y hacer que se relaje, pues deben mantenerse unidos. Cuando se reúnen, descubren los esqueletos de Chris y Belch, los amigos de Henry, quienes murieron a manos de eso 27 años antes. Los perdedores continúan avanzando hacia la guarida de Pennywise, encontrando el anillo de Audra en el camino. De regreso en 1958, mientras los perdedores van avanzando, descubren que todo es increíblemente antiguo y perciben un olor raro que cada uno lo asocia con algo distinto que les trae recuerdos de algo que les dio miedo. Es ahí donde se dan cuenta que Henry sigue tras de ellos, a pesar de haber perdido sus secuaces, y es así que eso aprovecha el momento y ataca a los perdedores, tomando la forma de un ojo con tentáculos, porque ese era un temor de Richie. Eddie saca su inhalador y, aunque tiene el brazo roto, logra vencer a eso en forma del ojo y ahuyentarlo. Y, aunque lograron avanzar nuevamente, con Henry pisándole los talones, eso volvió a atacarlos, principalmente a Eddie, tomando esta vez la forma de un pájaro enorme, el miedo de Mike. Pero, aunque trataba de vengarse de Eddie, Stan se interpuso y logró vencerle diciendo que ese pájaro no era real, ahuyentándolo nuevamente, siendo así que los perdedores logran por fin llegar a la madriguera de eso. Ahí encuentran una puerta pequeña donde hay un símbolo que todos los perdedores ven como algo distinto, representando el miedo de cada uno de ellos, y es ahí donde entran. De regreso a 1985, afuera de las cloacas, Derry comienza a presentar cambios en el clima y la sensación de que algo ominoso está por suceder se hace presente. El famoso reloj de la ciudad no estaba sonando para dar la hora, algo que ocurría por segunda vez, ya que no había sonado con la explosión de la fundición Kitchener, siendo su primer fallo. Los ciudadanos más antiguos de Derry, como el Sr. Kinney, Herbert Thorogood, Dave Gardner, entre otros, comienzan a sentir ansiedad y miedo. Mientras, en las cloacas, eso ataca esta vez a los perdedores, en especial a Bill, ya que asume la forma de su hermanito muerto, Georgie. Bill lo confronta y con la ayuda de sus amigos le vence, provocando que todos ellos se abracen y sientan que algo está pasando arriba, con Mike. Ellos se toman de las manos y le envían su poder. Mike, que estaba en el hospital, es atacado por un enfermero poseído o influenciado por eso, pero lo que fuera que estaba ayudando a los perdedores le da el poder de sus amigos y logra librarse del enfermero. Y es así como los 5 perdedores adultos logran llegar nuevamente a la madriguera de eso, donde se es revelado que la forma más cercana que pueden ver los perdedores de eso es el de una araña negra y gigante. Bill, al igual que en la infancia, sale al frente y confronta a la araña, dando inicio con el rito de Chud. Capítulo 22. El rito de Chud. En 1958, Bill confronta a la araña gigante e inicia el rito de Chud por primera vez. Ahí, las mentes del niño y de eso se conectan y tienen una batalla en el macrocosmos, donde Bill recibe ayuda de la tortuga, un ser que es la contraparte de eso. Esta le explica que haga uso de su fuerza y termine el trabajo ahora que son niños. Bill repite la frase: golpea exhausto el poste tosco y recto e insiste infausto que ha visto los espectros, sin tartamudear, y logra vencer a eso. Bill regresa del macrocosmos a su cuerpo, y ahí, junto con los demás perdedores, cree que han vencido definitivamente a eso, por lo que emprenden la retirada, sin detenerse a corroborar la muerte de eso. En 1985, Bill, nuevamente, se encuentra frente a eso en el macrocosmos, pero esta vez, eso está venciéndole, ya que la tortuga ha muerto. Por lo cual, Richie entra en el ritual de Chud y ayuda a Bill, mientras que Eddie, en la madriguera, ataca a la araña con su inhalador, metiéndole el brazo sano por su boca para rociarlo en ella. Es así como logran vencerlo nuevamente, y Bill, junto con Richie, regresan del macrocosmos. Lamentablemente, Eddie muere, pues la araña le arranca su brazo al cerrar la boca. Ben, Beverly, Bill y Richie se reúnen alrededor del cuerpo de Eddie, decidiendo esta vez acabar con eso.
Bill y Richie van detrás de la araña. Ben descubre que eso ha puesto unos huevecillos y comienza a destruirlos. Beverly se queda cuidando del cuerpo de Eddie. A la par de que los perdedores logran vencer a eso, Derry comienza a desmoronarse. La ciudad se inunda, la torre de depósito se cae, muchos edificios del centro se caen y todo es un caos total. El viejo policía Nell muere repentinamente en su casa en brazos de su esposa. Otros más mueren en Derry por los destrozos que están pasando. De regreso a 1958, los perdedores se encuentran ahora perdidos en la oscuridad de las cloacas, todos con miedo y sin saber a dónde ir. Es aquí cuando Beverly tiene la idea de entregarse a ellos para volver a sellar su amistad con algo que los uniría de por vida, sin que fuesen los daños que Henry o el terror que eso les había causado. Uno por uno de los niños tienen un encuentro sexual con Beverly. Al terminar, Eddie vuelve a tomar el camino de regreso a la superficie, de vuelta a casa. Capítulo 23. La salida. Después de la muerte de eso, del caos que se ha causado en Derry, toda la ciudad está tratando de resguardarse y salvar a la mayor cantidad de personas que sea posible. En la madriguera, Bill, Ben y Richie se encuentran con Beverly. Ahí deciden dejar el cadáver de Eddie, pero Bill, al ver que su esposa, Audra, está viva, pero catatónica, decide llevarla con él. Cuando los perdedores salen de la madriguera, ven que en la puerta ya no aparece el símbolo que habían visto al llegar en ese enfrentamiento y el de 27 años atrás. Bill les lleva a salir en esta ocasión por el centro de Derry, por donde estaba el Aladdin, el cine de su infancia. Ahí, los rescatistas les ayudan y llevan a Audra al hospital. Los 4 perdedores restantes se agrupan y entre risas deciden ir a descansar al townhouse. Pero antes, Bill ve al chico con el que platicó antes de la reunión en la biblioteca, diciéndole que ahora está todo bien en Derry. En 1958, al anochecer, los 7 perdedores logran salir de las cloacas, pero en esa ocasión lo hacen en los Barrens. Ahí, Stan toma un pedazo de vidrio de una botella de refresco y les pide hacer un juramento. Todos volverían a Derry para matar a eso si este regresaba algún día. Stan les corta las palmas de las manos y los 7, en un círculo en los Barrens, hacen el juramento. Y así, tienen las cicatrices que habían regresado cuando Mike Hanlon les llamó para regresar a Derry y cumplir su promesa, mismas que desaparecieron en 1985 cuando, después de vencer a eso, habían salido de las cloacas. En 1958, después de ese enfrentamiento, el Club de los Perdedores nunca volvió a ser el mismo, ya que jamás volvieron a reunirse los 7, pero hasta ese momento podían sentir la tranquilidad de haber vencido. Es entonces, con este capítulo, que llegamos a lo último del libro, el último interludio y el epílogo. Derry, el último interludio. Mike Hanlon, recuperándose en el hospital, recapitula los sucesos posteriores a la muerte de eso y la destrucción de Derry, dejando en claro que al parecer la ciudad ahora está en crisis y que casi todos los inversores han decidido no seguir ahí, por lo que el futuro de Derry es incierto. Richie es el primero en partir de Derry. Ben y Beverly se van juntos, primero a Nebraska a casa de Ben y después a Chicago para denunciar la desaparición de Tom. Bill es el único que se queda en Derry, así que Mike le propone que se quede en su casa mientras él sigue internado en el hospital. Al final, Mike reflexiona que todos olvidarán nuevamente lo que han hecho, pero que esta vez es definitivo. Eso ha muerto, a costa de sus recuerdos y de su amistad. Epílogo. Bill Denbrough sale pitando. Segundo. En el cierre de esta novela, Bill se encuentra todavía en Derry, tratando de afrontar el olvido al que están siendo sometidos él y el resto de los perdedores sobrevivientes. Está en casa de Mike, cuidando de su esposa catatónica, y es ahí donde decide usar a Silver para tratar de sacarla del trance. Bill y Audra dan un paseo en Silver, y en un momento mágico, Audra logra despertar, sin saber qué ha pasado, pero Bill estalla de felicidad. Al final, Bill parece únicamente recordar a sus amigos en sus sueños, que ahora ya no son pesadillas. Y con esto, llegamos completamente al final de Eso, de Stephen King. Y debo decir que este ha sido un libro que desde la primera vez que lo leí, he disfrutado una y otra vez revisitarlo,
ya que la forma en que lleva la historia, el desarrollo y entendimiento de los personajes, los escenarios en los que sucede, todo, a mi gusto, ha sido completamente atrapador. Espero que este resumen haya sido de tu agrado y que de alguna manera, si no has leído el libro, te inspire a hacerlo. No te olvides de darle like y compartir con tus amigos este video, además de dejarme aquí en los comentarios qué te ha parecido. De esa manera me ayudas mucho. Mi nombre es Fernando Palacios y esto fue Historias de Espantos Resumidas. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo resumen.